Gloria a Dios. Dios les bendiga, amados hermanos. Damos gracias a Dios una vez más por la oportunidad que Dios nos permite estar nuevamente en este espacio donde podemos encontrar la sabiduría de parte de Dios a través de recorrer las páginas de la Escritura, a través de nuestros estudios que Dios nos ha permitido estar compartiendo con cada uno de ustedes a la distancia. Damos gracias a Dios porque tenemos ya 32 lecciones, 32 semanas ininterrumpidas en un trayectorio o en una navegación por la carta a los Hebreos, capítulo 11. Llegamos ya al tan esperado capítulo 11, pero antes de continuar, estamos esperando a que usted se conecte, que nos indique por favor si alguien ya está conectado, si el audio es correcto, si se escucha bien ahí en su transmisión. Háganoslo saber nada más si se escucha bien o no se escucha nada, para poder nosotros continuar transmitiendo y empezar con nuestro estudio del capítulo 11. Ese capítulo 11 donde mucha gente ha encontrado inscrito el nombre de muchas personas que nos han inspirado en la fe, el galardón tan grande que Dios le prometió a estos hombres y mujeres por creerle a Dios. Y Dios sigue galardonando, como dice la palabra del Señor, que Dios recompensa, Dios galardona a los que le buscan, y eso es lo que nosotros encontramos en estos hombres y mujeres de fe, el salón de la fama de la fe. Ahí están inscritos el nombre de mucha gente, que bien podría también su nombre estar ahí inscrito, también podría mi nombre estar ahí, pero nosotros podemos encontrar en ellos un significado muy especial, que es lo que vamos a estar viendo en esta semana. La semana pasada estuvimos viendo dos personajes que nos inspiraron mucho en cuanto a la fe. Se me quedaron muy grabados en mi corazón. El ejemplo de Abel, pero también el ejemplo de Enoc. Hoy vamos a darlo así rapidito. Solamente estamos esperando que alguien nos indique, por favor, si el audio es correcto, si el audio es nítido para seguir transmitiendo. Alguien que esté ya conectado, por favor, por ahí. Si no, pues vamos a estar dando continuidad para no tardar más tiempo. Ya es tiempo de que continuemos. ¿Sí se escucha bien? Muy bien. ¿Quién fue la que nos dijo? Jaime Lara. Jaime Lara. Ok, nuestro hermano Jaime Lara. Dios te bendiga, hermano. Qué bueno que se escucha bien. Esa es una buena señal. Muy bien. Vámonos rápidamente a la carta a los Hebreos, capítulo 11. Así, sin más preámbulos, vamos a entrar de lleno a la carta de los Hebreos, capítulo 11, versículo 5 en adelante. Y vamos a ver qué nos dice el versículo 5 al 7 en este precioso recorrido que hoy vamos a continuar con la carta a los Hebreos, capítulo 11. Dice, verso 5: por la fe Enoc fue traspuesto para no ver muerte y no fue hallado, por lo que lo traspuso Dios, lo trasladó Dios. Y antes que fuese traspuesto, ojo, tuvo testimonio de haber agradado a Dios. Dice el verso 6, usted y yo lo conocemos de memoria: pero sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay y que es galardonador de los que le buscan. Versículo 7, y empezamos con nuestro tema. Dice, por la fe Noé, y aquí encontramos el tercer personaje de nuestro estudio del capítulo 11. Dice, por la fe Noé fue advertido por Dios, ojo, acerca de cosas que aún no se veían. Con temor preparó el arca en que su casa se salvase. Ojo, preparó el arca en que su casa se salvase. Y por esa fe condenó al mundo y fue hecho heredero de la justicia que viene por la fe. Bendito y alabado sea el nombre de nuestro Señor. Así continuamos hoy, mis amados hermanos, nuestra marcha por la epístola a los Hebreos, nuestro recorrido por esta hermosa joya de la carta a los Hebreos, y estamos dedicando un buen tiempo a estos tres primeros personajes que nos encontramos en el capítulo 11. Son los tres primeros personajes que engalanan esta lista, y obviamente no podía faltar Noé. Hoy vamos a ver algo concerniente a la vida de Noé, que nos deja un legado espiritual, un legado de fe. Dice la Biblia, me gustó mucho cómo termina el versículo 7,
Dice, y por esa fe condenó al mundo. Una condenación en un sentido positivo. El ejemplo de un hombre condenando al mundo a seguir siendo bendecido por creerle a Dios. ¡Wow! ¡Qué tremendo! Por la fe condenó al mundo y fue hecho heredero, escuche, de la justicia que viene por la fe. Mire cómo la fe no es algo tan sencillo, cómo la fe no es algo tan elemental solamente para nuestra vida espiritual, sino que la misma fe, mis amados hermanos, nos puede hacer herederos de la justicia de Dios. Y eso es lo que vamos a ver en esta tarde con la ayuda de Dios. Bueno, hagamos un breve recordatorio rápidamente con respecto a Abel. Abel fue uno de los primeros personajes que aparecen en el libro de Génesis. Usted se recuerda, la primera pareja, Adán y Eva, estos dos primeros pobladores comienzan su historia en el libro de Génesis, en el capítulo 1, procreando, número 1, a su primer hijo, Abel. Y después, su hijo Caín. Vimos que ellos tienen una contienda, pero una contienda primeramente en cuanto a cómo agradar a Dios, cómo acercarse a Dios. Y dijimos que la ofrenda de Abel, dice que Dios vio con agrado la ofrenda de Abel, y no así la ofrenda de Caín. Y estuvimos viendo, entre otras cosas, que la ofrenda de Caín era buena también. Caín se esmeró en presentar su mejor ofrenda. Pero ¿por qué Dios la rechazó? Bueno, ya vimos que Abel presentó su ofrenda por la fe. Es decir, la herencia espiritual que Adán y Eva les enseñaron a sus dos hijos fue de que la única manera que podían acercarse a Dios era a través de la fe. Y ese mismo camino no ha cambiado. Hoy mucha gente quiere acercarse a Dios, llegar ante la presencia de Dios con sus mejores obras. Y la Biblia dice que aún nuestras mejores obras son como trapos de inmundicia delante de Él. Caín se esmeró en presentar lo mejor. Él dijo, bueno, creo que no solamente es acercarse a Dios con fe, creo que la fe está incompleta, hay que agregarle algo más. Y ese algo más Dios lo rechazó. ¿Cuánta gente hoy en nuestros días se acerca a Dios con obras humanas, tratando de sorprender a Dios? Pero a Dios no lo sorprendemos, a Dios lo agradamos. Y dice la Biblia que la fe es el único elemento que agrada a Dios. Entonces, Abel nos señaló a Cristo a través del sacrificio de ese cordero inmolado, de ese cordero sacrificado. Y Abel presentó su ofrenda por fe. Y ya dijimos que la fe es el camino que nos lleva a Dios, el único camino que nos lleva a Dios. Y ese camino se llama el camino de la salvación. No es por obras para que nadie se gloríe, sino solamente por la fe que es en Cristo Jesús. Por lo tanto, mi amado hermano, Dios mostró el camino con mucha claridad desde el principio. Desde el principio Dios dejó claro y establecido el único camino que puede acercarnos a Dios. Ya dijimos que en la actualidad, aunque el hombre o el ser humano pueda ser un extraño, un caminante errante, un insensato, no necesita por ello cometer el mismo error que cometió Caín. Dios nos ha presentado ese asunto de manera muy clara para nosotros. Cristo es el camino hacia Dios. Y Abel lo dejó claro con su ofrenda. Abel, en consecuencia, nos ilustra el camino de la fe, el camino rociado con sangre, ese camino que es Cristo mismo. Bueno, estuvimos viendo que Abel nos presentó el camino, el único camino para llegar a Dios, que prefiguraba a Jesucristo, pero encontramos otro segundo personaje, el personaje de Enoc. Y Enoc fue muy significativo, solamente para recordar algo acerca de Enoc. Dice la Biblia en el capítulo 5, en el versículo 11, dice, por la fe Enoc fue trasladado al cielo, fue traspuesto, dice, para no ver muerte. Ojo, porque aquí encontramos el primer personaje en la Biblia, al menos en la historia bíblica, que no vio muerte.
sino que agradó tanto a Dios que Dios se lo llevó. Su fe hizo que Dios tomara su vida y literalmente se lo llevara. Gracias, hermano. Y usted dice que por la fe Enoc fue trasladado al cielo para no ver muerte. ¿Cuántos de nosotros quisiéramos tener esa experiencia sobrenatural? Dice, y no fue hallado. Me imagino que la gente lo buscaba. La gente preguntaba por él. ¿Dónde está Enoc? Pues no está. Dios se lo llevó porque lo trasladó Dios, dice esta versión. Y antes que fuera trasladado, antes de que Dios se lo hubiera llevado, antes de que fuera arrebatado, dice, tuvo testimonio de haber agradado a Dios. Aquí encontramos la vida de otro hombre, la vida de Enoc, que su vida fue un testimonio de fe. Asimismo también, usted y yo, mi amado hermano, querida iglesia, podemos nosotros dejar no solamente un legado de fe, sino un testimonio de haber caminado con Dios en esta tierra. ¿Cuánto tiempo? No lo sabemos. El tiempo que Dios nos permite estar en esta tierra, usted y yo estamos supuestos a dejar un testimonio a nuestra familia, a nuestros hijos, a nuestra sociedad, al mundo entero, de que hemos agradado a Dios porque le hemos creído a Dios. Entonces, encontramos a Enoc, este segundo personaje, en el Salón de la Fama de la Fe, en la Carta a los Hebreos, capítulo 11. Encontramos a un hombre llamado Enoc, mencionado por primera vez en el capítulo 11. Ya lo leímos. Pero dice ese primer versículo, dice, este es el libro de los descendientes de Adán. Cuando nosotros encontramos el capítulo 11, hay una larga genealogía, pero sobresale Enoc. Y mire por qué. Dicen que esa genealogía empieza con los descendientes de Adán. Y fulano engendró a Mangano, y sutano engendró a Perengano. Pero en Génesis capítulo 5, del 9 en adelante, dice que algo muy especial sucedió con Enoc. Dice el verso 19. Después que engendró a Enoc, Jared, se fue el papá de Enoc, vivió 800 años y engendró hijos e hijas. Verso 20. Así, todos los días de Jared fueron 962 años. Ese tiempo vivió el papá de Enoc y murió, dice. Si usted se fija, todos tuvieron su inicio y todos murieron. Dice, y fulano vivió tantos años y murió a los tantos años. Y así sucesivamente. Dice que todos los días de Jared fueron 962 años y murió. Y dice el versículo 21, vivió Enoc 65 años, ojo, los primeros 65 años. Y a sus 65 años dice que engendró a Matusalén, el hombre más longevo de la historia. 969 años registra la Biblia que vivió este hombre Matusalén. Matusalén fue hijo de Enoc. Y el verso 22 dice, después que engendró a Matusalén, caminó Enoc con Dios 300 años. Ojo con esto, porque en la vida de Enoc hay un parteaguas. La Biblia no es muy clara al respecto, pero nosotros podemos deducir que antes de que engendrara a su primer hijo, tal vez Enoc no caminaba con Dios con la misma integridad que lo hizo después que engendró a Enoc 300 años. Y engendró hijos e hijas. Versículo 23. Espero no aburrirlo con esta genealogía, pero es muy importante cómo resalta un detalle importantísimo en el capítulo 5. Dice, así todos los días de Enoc fueron 365 años. 365 años. ¿Qué nos dice este número? Bueno, quizás nosotros estamos entrando en el campo de la especulación, pero ¿cuántos días tiene el año? 365 días. Así como Enoc caminó 365 años en su vida caminando con Dios, usted y yo, iglesia amada, estamos supuestos a caminar con Dios los 365 días del año. Todos los días, no nada más los domingos, no nada más cuando hay campañas evangelísticas, no nada más cuando tenemos un problema y nos acercamos a Dios, no nada más cuando hay situaciones difíciles, clamamos a Dios. No, los verdaderos hijos de Dios caminamos con el Señor
todos los días. Todos los días. Haga frío o haga calor. Haga lluvia o nieve. 365 días del año. Dice que Enoc caminó 365 años y Dios se lo llevó. Enoc caminó con Dios. Dice, y desapareció porque se lo llevó Dios. Y así encontramos entonces, amados, que esa fue la historia de Enoc. Al parecer una historia inconclusa, porque ¿dónde quedó Enoc? Dios se lo llevó, así dice la Biblia. Y el capítulo 5 de Génesis nos marca esa genealogía, una línea de descendencia muy definida. Se nos dice que aquellos patriarcas engendraron hijos e hijas, pero no se nos dice más de ellos. Solamente que nacieron, procrearon y murieron. Solo uno de ellos. Y ahí quería llegar. Solo uno de esos hijos fue destacado en ese relato de todo el capítulo 5 de Génesis. Enoc, el hijo de Jared. Y el relato no nos lo aclara mucho. Simplemente dice que caminó con Dios. Y después de que engendró a Matusalén. Cuando su padre Enoc un día lo miró, quizás su responsabilidad como padre hizo que su vida cambiara. Quizás como la de muchos de nosotros. Cuando aparece nuestro primer hijo, alguien dice por ahí, sentamos cabeza y empezamos a ver la vida desde otro punto de vista. Y empezamos a concebir la vida ahora ya de ninguna otra manera más que solamente con Dios de la mano de nosotros. Quizás así fue la experiencia de Enoc. El relato histórico nos dice que después de que Matusalén, Enoc tuvo otros hijos, pero no nos dice de qué murió. El texto dice que caminó pues Enoc con Dios y desapareció. Y ahí dice la razón. Ya regresamos, mis amados hermanos, estamos de regreso, ¿sí? ¿Estamos bien? Muy bien, estamos entonces regresando nuevamente a nuestro tema. No importa las veces que tengamos que grabarlo, lo seguiremos intentando. Parece ser que tenemos una señal bastante complicada en esta tarde fría de diciembre, pero continuamos con nuestro relato. Recuerde que la carta a los Hebreos capítulo 11 nos muestra, ya dijimos, solamente un breve y rápido recorrido, la historia de una gran lista de hombres y mujeres de fe que engalanan el cuadro de honor, el salón de la fama de la fe, en cuanto a aquellos hombres que agradaron a Dios y que tuvieron un buen testimonio, como lo fue Abel, que nos mostró el camino de la salvación, un camino rociado con sangre, un camino de sacrificio, un camino de fe, el mismo camino que prefiguraba a Cristo. Pero también vimos la vida de Enoc, que no solamente nos mostró el camino, sino que él caminó ese camino a través de la fe. Y cómo al caminar por ese camino, valga la redundancia, dice que Enoc caminó con Dios, ojo, 365 años y Dios se lo llevó. Asimismo también nosotros, imitando, emulando la fe de Enoc, tenemos que caminar, somos llamados a caminar por ese camino de la salvación los 365 días del año, el resto del tiempo que Dios nos permite estar aquí para poder agradar a Dios con nuestra fe. Pero vamos a ver un tercer personaje. En esta tarde llegamos así, de esta manera tan complicada hasta el ejemplo de Noé. Y quiero leer el versículo 7 del capítulo 11 de la carta a los Hebreos, cuando nos habla respecto a este personaje llamado Noé. Seguramente muchos de nosotros, la gran mayoría de nosotros, hemos oído la historia de Noé. Nuestros hijos han crecido con estas historias en la escuela dominical. Y dice el versículo 7 del capítulo 11 de la carta a los Hebreos, dice: por la fe, Noé, cuando fue advertido por Dios acerca de cosas que aún no se veían, ojo, Dios viene con un hombre llamado Noé, y por esa comunión tan íntima que tenían, dice la Biblia que los secretos de Dios están reservados para sus hijos, para los que le buscan.
Y Noé era un hombre que agradaba a Dios. Yo quiero imaginarme que Noé tenía un devocional, una vida de oración, caminaba con Dios. Y Dios le revela secretos que aún no se veían. ¿Cuál era ese secreto? El diluvio. En ese tiempo la tierra no conocía lo que era el agua del cielo. Dice la Biblia que un vapor salía de la tierra para regar los campos. Y Dios le advirtió a Noé que iba a llover. Quizás Noé pudo cuestionar a Dios y decirle, ¿pero qué es llover, Dios? Sí te creo, pero explícamelo. Bueno, dice que Noé fue advertido por Dios acerca de cosas que aún no se veían. Y dice, con temor, ojo, preparó el arca en que su casa se salvaría. Ponga atención por favor a esto, porque aquí es donde viene el mensaje para nosotros en esta tarde. No solamente Abel nos muestra el camino de la fe, no solamente Enoc nos enseña a caminar el camino de la fe, sino que Noé nos representa el testimonio de la fe. Ojo, el testimonio de la fe. Aquí vemos que Noé, puso en acción un programa por medio del cual su casa se iba a salvar. Ojo, su casa. Hemos oído mucho hablar de que Noé fue el peor de los evangelistas, porque nadie se convirtió en su generación. Predicó por 120 años, escúchame, y ni un alma pudo rescatar. Pero sí logró ganar a su familia. Él guió a través de su ejemplo, a través de su testimonio. Él pudo guiar a cada uno de los miembros de su casa, a cada uno de los miembros de su familia al Señor. Y eso realmente, mi amado hermano, es un hecho importantísimo. Porque hoy podemos encontrar ejemplos viceversa, que quizás son excelentes predicadores, excelentes evangelistas, ganando almas para Dios, pero perdiendo a sus hijos, perdiendo a su esposa, perdiendo su matrimonio. Y este no es un testimonio de fe. Nuevamente tenemos que dirigirnos al Génesis, a la carta o al libro de los principios, y examinar detenidamente la vida de ese hombre llamado Noé. Es en el capítulo 6 de Génesis, versículo 5, donde nos dice que Dios desde el cielo vio la maldad de los hombres aquí en la tierra, y dice que era mucha, y que todo designio de los pensamientos de su corazón era de continuo hacer el mal. La tierra se había corrompido, amados, y Dios vio con tristeza que la maldad de los hombres había alcanzado niveles estratosféricos. El hombre, sin duda, en su afán por seguir los impulsos de su corazón, se apartó de Dios muy rápidamente después de que salió Adán y Eva del jardín del Edén. Se corrompieron. El hombre empezó a morir a partir de que salen del huerto del Edén. Se alejaron de Dios. Sin embargo, nos dice que había quedado un hombre que era fiel a Dios, un hombre que conservó los principios divinos. Y nos dice en el versículo 9 de este capítulo 6 de Génesis que ese hombre era Noé. Dice, estos son los descendientes de Noé. Noé, hombre justo, ojo, era perfecto entre los hombres de su tiempo. Un hombre que hacía la diferencia. Un hombre perfecto en su generación. Y luego dice, caminó Noé con Dios. Mira cómo esta palabra se repite y cómo hace la diferencia en una generación. Hoy Dios puede hacer en tu vida un testimonio de fe. En esta generación donde el mundo parece no encontrar un destino, en esta generación donde parece que el mundo no encuentra un rumbo, no encuentra respuestas, tú y yo podemos ser un testimonio de fe. Por creerle a Dios, por caminar con Dios. ¿Qué quiere decir que era justo entre los hombres de su tiempo?
quiere quizás decir que Noé era una buena persona, que no hacía daño a nadie, que pagaba todos sus impuestos, que hacía buenas obras para ayudar a la gente. No precisamente. Él hizo más que eso. Aquí se nos dice que Noé caminó con Dios. ¿Cómo caminó Noé con Dios? Bueno, el escritor de esta carta a los hebreos nos dice que por la fe Noé fue advertido por Dios acerca de cosas que aún no se veían. Eso quiere decir que Noé le creyó a Dios. Porque si alguien viene y te dice algo que aún no has visto, que aún no sucede, tú tienes dos opciones: o creerle o simplemente ignorarlo. Y Noé, en su generación, dijo: ok, Dios, yo no sé qué es lluvia, pero yo te creo. Y dice que con temor preparó el arca en que su casa se salvaría. Empezó una larga jornada de 120 años, escúchame, preparando un arca que ni siquiera sabía para qué servía, con un plan divino. Sí, Dios le dijo las medidas, Dios le dio las especificaciones del arca, pero él no sabía para qué iba a ser esa arca. Lo único que sabía es que construyendo esa arca, su casa se iba a salvar. Mira qué importante, qué hermoso mensaje nos trae la vida de Noé. Este hombre, Noé, le creyó a Dios. Le creyó a Dios cuando él le dijo que iba a destruir la tierra por medio de un diluvio. Dios le dio a Noé las instrucciones precisas para la construcción de ese barco, de esa arca. El versículo 15 de Génesis dice que medía 140 metros de largo, 23 metros de ancho, 14 metros de altura. Y en el versículo 16 del capítulo 6 dice Génesis, dice: también construye una ventana. Mira qué preciso era Dios. Una ventana harás al arca, la acabarás a medio metro del techo, y a su lado pondrás la puerta del arca. Una ventana y una puerta. Y la harás de 3 pisos. La ventana se extendía alrededor de toda la parte superior y el techo descendía sobre ella. Fue así como entraron y como salieron. La única puerta, no había otra puerta. Jesús dijo: yo soy la puerta. Esta arca fue construida por 3 pisos. Los hombres de aquel tiempo, la Biblia nos dice que eran de oficio constructores. Noé también, sus hijos también. Era como un oficio común. Y sin duda eran buenos constructores y estaban familiarizados con la herramienta, con las especificaciones, con las medidas. Por eso para Noé no fue tan raro empezar a construir aquella arca. Quizás dejó de hacer sus proyectos por hacer el proyecto de Dios. Y los hombres de su generación, aunque eran buenos trabajadores, buenos constructores, dice la Biblia que la maldad de los hombres se había corrompido. Quizás se emborrachaban, quizás estaban en orgías, quizás, no sé, quizás la lista sea larga. Pero dice la Biblia que por lo tanto Noé comenzó a hacer algo que estamos seguros hasta este punto del relato que la población de aquel entonces consideró como una obra sin sentido. Quizás otros se dedicaban a hacer escaleras, otros se dedicaban a hacer terrazas, quizás otros se dedicaban a seguir construyendo cosas, pero no estaba haciendo un barco. Quizás no encontraban lógica. Su generación, los hombres que iban con él en el colegio, los hombres que se graduaron con él en la universidad, dijeron: Noé, no tiene sentido lo que estás haciendo. A menudo nos hemos preguntado cómo es que los hijos de Noé, después de que hicieron su vida, regresaron a casa. Y aquí es donde viene el relato importante. La Biblia nos dice que Noé estaba en un tiempo de su vida con su esposa solamente, pero no nos da mucha luz cuando los hijos se van de casa y regresan a casa.
Queremos especular solamente. A fin y al cabo, este tiempo para eso es, para aprender. Y vamos a ver qué importante es la historia de 3 de sus hijos, Sem, Cam y Jafet. Estos jóvenes seguramente se fueron temprano, se habían ido de la casa paterna para iniciar sus propios negocios. Ya dijimos, quizás de la construcción, ellos siguieron el oficio de papá. Podemos quizás imaginarnos, la Biblia no dice que Cam, uno de sus hijos, era un contratista, por ejemplo, ahí en Babel, donde estaba la torre. Quizás un constructor muy próspero. Y un buen día, quizás, en esta historia que nosotros nos estamos imaginando, cierto hombre comenzó a relatar en cuanto a un viaje que él había hecho por la zona del norte, donde vivía Noé. Allí había oído que en esa región había un hombre que estaba construyendo una nave, un loco que estaba construyendo una nave en tierra firme. Él pensó que se trataba de un proyecto ridículo y todos ahí en la reunión estuvieron de acuerdo con él, incluso Cam, su hijo. Pero entonces Cam, ojo, de pronto recordó que su padre vivía en esa zona, que él nació en esa zona y que había escuchado ciertas cosas sobre él, y le preguntó a ese contratista que estaba ahí amenizando la plática si había podido ver al famoso constructor, si sabía de quién se trataba. Y entonces el hombre le respondió que el constructor se llamaba Noé. Probablemente, muy probablemente, Cam palideció cuando escuchó ese nombre, Noé. Y probablemente también se puso en pie y les dijo a su audiencia: escuchen bien, el que está construyendo esa nave es mi padre. Y estoy de acuerdo con usted que esa idea parece algo insensato, parece algo loco. Es más, yo me reí con usted cuando ustedes rieron. Pero ustedes no conocen a mi padre. Él vive en el temor de Dios. Él camina con Dios. Mira el testimonio de un hijo hablando por el papá. Yo me he alejado un poco de ese asunto por hacer mi vida. Pero si mi padre dice que se acerca un diluvio, es porque Dios le ha impulsado a caminar un mensaje de advertencia. Sus hijos conocían la integridad de papá. Y les dice: usted puede estar seguro de que Dios le ha hablado y de que se aproxima ese diluvio. Es más, yo me crié en ese hogar. Sé que tengo que corregir errores, pero mi padre no los comete. Porque la Biblia dice que no era un hombre perfecto, recto. Él nunca ha dicho una mentira, dice su hijo. Él ha vivido para Dios. Permítame que le diga que yo voy a tomar mi martillo en este momento, voy a tomar mi sierra y voy a ir a ese lugar para ayudarle a construir el barco. Creemos que lo mismo sucedió con el resto de sus hijos. Creemos que Sam y Jafet tuvieron experiencias similares y regresaron al hogar. Fue así como sus 3 hijos regresan al hogar paterno para colaborar con el proyecto descabellado de su padre. ¿Por qué? Porque aquel hombre llamado Noé había mantenido vivo un testimonio por Dios. Sus hijos le creyeron. Sus hijos le creyeron. Qué importante para nosotros que quizás no ganemos almas, quizás no llenemos iglesias, pero que nuestros hijos nos crean. Que aún y cuando se encuentren fuera de casa, del seno paterno, el testimonio que vieron cuando estuvieron con nosotros sea suficiente para decir: si papá dice que Dios le dijo, es porque Dios le dijo. Estimado hermano, querido oyente, hablando francamente, haciendo un examen de honestidad, lo más importante que usted puede hacer es presentar un testimonio verdadero ante su propia familia. No predicándole siempre el evangelio, sino viviendo el evangelio delante de ellos y permitiéndoles ver que usted tiene una realidad en su vida, que sus convicciones son firmes.
Sea usted un predicador, sí, pero un predicador para su casa. Quizás no esté ocupando un púlpito en estos momentos, pero usted es un hijo de Dios y usted tiene una familia. Y si usted tiene una familia, tiene una responsabilidad con ellos. Esa es su congregación. Esa es su principal iglesia, su principal congregación, a que nosotros tenemos que mantener una credibilidad de que estamos creyendo y caminando con Dios todos los días. No nada más en temporadas, no nada más cuando nos va bien, no nada más en tiempos difíciles. Que tus hijos y mis hijos puedan estar seguros que si papá dice que Dios le habló, es porque Dios le habló. Qué importante que los primeros que convenzamos sean a nuestros hijos. Que quizás no tengamos una mega iglesia o no nos sigan multitudes, pero Noé construyó un arca donde su casa se salvaría. Dios mismo, mi amado hermano, le ha dado esa congregación. Si usted es padre de familia, si usted es madre de familia, ya Dios le ha dado esa congregación. Un hijo, 2 hijos, 3 hijos. Quizás alguien tenga 10 hijos, nietos, yernos, nueras. Esa es su congregación. Predíqueles con el ejemplo. Viva un testimonio de que usted le crea a Dios, de que su vida es una vida dedicada a caminar con Dios. Noé ganó a su familia. Nadie aparte de su familia creyó en su mensaje. Ese mensaje de advertencia. Pero su familia creyó porque escucharon y vieron el testimonio de su vida. Un testimonio de fe. Recordemos hoy que Noé, como dice el texto bíblico, preparó el arca en que su casa se salvaría. ¿Qué logro fue que haya podido realizar esa obra? Que esos 120 años no fueron en vano. ¡Qué tremendo! Tú como padre, tú como madre, estás haciendo algo en este tiempo de confinamiento, en que las iglesias permanecen cerradas. Estás haciendo algo, construyendo el medio para que tu familia no naufrague. Estás haciendo algo para que tu familia se salve. Esa es tu congregación. Ese es el mensaje también en esta tarde. Abel nos mostró el camino de la salvación, que es a través de la fe. Y la fe en Cristo Jesús, no el camino de las obras, como lo hizo Caín. Abel nos mostró que la única manera de seguir a Dios es a través de creer en Dios. Ese camino que solamente es trazado a través del sacrificio con sangre. Abel nos mostró que la única manera de poder acercarnos a Dios es creyendo en Dios. Enoc caminó por ese camino. 365 años caminó Enoc con Dios y Dios se lo llevó. Y Noé es el ejemplo de vivir una vida dejando testimonio de haber caminado con Dios. ¿Cómo nos van a recordar nuestros hijos el día de mañana? Ya no te pregunto cómo nos van a recordar nuestros hermanos en la fe o tu familia y mi familia. Estamos dejando un testimonio de fe. ¿Están siguiendo nuestras huellas nuestros hijos? Nuestros hijos y nuestra esposa creen en la palabra que Dios nos ha dado. Si es así, te felicito. Todo lo que estás haciendo no es en vano. Noé construyó, invirtió, dedicó 120 años de su vida para que su familia fuera salva. ¿Qué estás haciendo el día de hoy? ¿Qué obra estás construyendo para tener salvaguardada tu familia? Bueno, de esta manera concluimos nuestra transmisión del día de hoy. 32 semanas, 32 temas en cuanto al precioso capítulo 11 ahora de la carta a los Hebreos. Y Dios nos ha dejado precisamente un hermoso sabor de boca
en cuanto a nuestro testimonio de la fe. Hasta ahora en nuestro estudio hemos considerado el camino de la fe, ya dijimos, la experiencia de Abel, el andar o vivir en la fe, la vida de Enoc, el testimonio de la fe y la trayectoria de Noé, demostrado en estos tres patriarcas que sus nombres engalanaron el Salón de la Fama de la Fe. En nuestro próximo programa, Dios mediante, vamos a considerar al hombre que es quien representa a la fe, al hombre de la fe en la Biblia. Y ese hombre fue el padre de la fe, Abraham. Y lo vamos a ver la próxima semana. Esperamos entonces contar con su compañía. Ojalá que nos siga a través de este recorrido por la carta a los Hebreos. Y hasta nuestro próximo programa nos despedimos dejándole un saludo, un abrazo. Y recuerde que ustedes desde casa, nosotros aquí en la iglesia, caminamos con Dios y todos somos tiempo de gracia. Dios les bendiga y Dios les guarde. Bendiciones.